las cosas más lindas de la vida cristiana es cuando vemos que Dios abre puertas, cuando Dios allana el camino para solucionar alguna situación que estamos viviendo o alguna situación difícil por la que estuvimos pasando. Y a veces Dios abre esas puertas y esas puertas nos permiten avanzar en la vida, crecer en diferentes situaciones de la vida o en diferentes áreas de la vida. Y es lindo darnos cuenta y ser agradecidos cuando vemos la mano de Dios a nuestro favor. Cuando nos damos cuenta decimos, esto es de Dios, esto lo hizo Dios, en esto me ayudó el Señor. Queridos, Dios abre puertas, le abre puertas a sus hijos. Pero también Dios quiere que nosotros abramos algunas puertas. Dios abre algunas puertas, pero otras puertas Dios quiere que las abras vos. Dios quiere que otras puertas las abramos nosotros con nuestro esfuerzo. Dios quiere que nosotros seamos los que tomemos la iniciativa para abrir algunas puertas. Algunos dicen, bueno, Dios me tiene que dar esto o lo otro, Dios me tiene que dar un buen trabajo, Dios me va a dar el novio o la novia que me merezco, Dios me va a permitir comprar una casa, Dios me va a permitir solucionar un problema familiar, Dios me va a sanar de esta enfermedad. Y es cierto, porque Dios tiene poder para hacer todas estas cosas. Pero hay puertas que las tengo que abrir yo. Hay cosas en las que yo tengo que esforzarme. Hay cosas que las hace Dios y otras cosas que Dios las deja en mis manos. El trabajo no va a venir solo. Si yo necesito un trabajo, es cierto que tengo que orar, tengo que pedirle al Señor que el Señor me bendiga, que me ayude. Pero si yo no me muevo, no mando currículum, no subo mis datos a internet, no, va a ser difícil conseguir un trabajo. Dios no me va a enviar un novio o una novia si yo no hago lo necesario. Hace muchos años, un hermano de la iglesia, un joven, le pedía a Dios una señal para saber cuál era la chica de la iglesia que el Señor tenía para él. Entonces a él se le había metido en la cabeza, no sé por qué, de que aquella chica que le dijera que él era lindo, esa era la chica que Dios tenía para él. Y no sé por qué se le había metido esto en la cabeza. Y bueno, pasaba el tiempo y ninguna chica le decía que era lindo. Y no le decía que era lindo por dos razones principales. Una, porque las chicas de la iglesia eran muy recatadas. Entonces no le iba a decir ninguna, se entiende cuando digo recatadas, ¿no? Eran muy pudorosas. Ninguna le iba a decir, sos lindo. Y la segunda razón era porque no eran mentirosas. Entonces ninguna le iba a mentir. Entonces, hasta que pasó algún tiempo y cambió de estrategia. Y gracias a Dios hoy tiene una familia, tiene sus hijos, tiene su esposa, y realmente el Señor lo premió en una gran manera. Durante años esperó, pero él tenía que hacer algo porque no era que Dios se lo iba a mandar. Está bien orar a Dios para que el Señor me dé una casa, si es que no la tengo, pero yo también tengo que ahorrar. Tengo que dejar de gastar el dinero en algunas cosas para empezar a ahorrar para poder comprar una casa. Está bien orar para sanarme de una enfermedad, pero si yo no hago los tratamientos, si yo no voy a los médicos, si no hago lo que me dicen que tengo que hacer o no me cuido, tampoco me voy a sanar. Está bien orar, pero yo también tengo que hacer otras cosas. Dios te va a abrir puertas, Dios te va a permitir tener oportunidades, pero hay cosas que Dios va a querer que las termines de hacer vos. Hay puertas que las tenés que terminar de abrir vos. O hay puertas que simplemente las vas a tener que abrir totalmente vos. Y Dios simplemente va a estar observando lo que vos haces. Hay cosas que las tenemos que hacer nosotros. Dios quiere bendecirnos, pero Dios también quiere ver nuestro esfuerzo. Hoy vamos a compartir una parte de la palabra de Dios y vamos a ver muchas puertas que las abrió Dios. Pero hubo una puerta que Dios no abrió. Abrió muchas puertas, pero hubo una que Dios no abrió. Las bendiciones van a venir por el poder y el obrar de Dios. Pero también las bendiciones van a venir por nuestro esfuerzo y por nuestro sacrificio. Queridos, Dios abre puertas y nos presenta bendiciones para nuestra vida. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para recibir esas bendiciones
de Dios. Dios quiere también ver nuestro esfuerzo. Los invito a leer entonces en la Biblia, en Hechos capítulo 12, estas situaciones en las cuales Dios abrió algunas puertas, pero dejó otras para que la abrieran sus hijos. En aquel mismo tiempo, Hechos capítulo 12, versículo 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Vamos a ubicarnos un poco en el tiempo y en esta situación. Algunos investigadores dicen que esto sucedió aproximadamente en el año 44 después de Cristo, o sea, 11 años después de la muerte de Cristo y de la resurrección de Cristo y del comienzo de la iglesia. Yo no sé si a ustedes les pasa. A mí me pasa que cuando empiezo a leer el libro de Hechos, empiezo a leerlo y me parece que todo sucedió una cosa tras de otra. Pero si nosotros nos ponemos a investigar un poco, nos vamos a dar cuenta que el libro de Hechos abarca aproximadamente 30 años de la historia de la iglesia. Va desde el año 33 aproximadamente, cuando Cristo resucitó, hasta el año 62, 63 después de Cristo, que es cuando Pablo llegó a Roma y estuvo predicando en Roma. Entonces a veces nos parece que todo sucedió una cosa tras de otra, pero los acontecimientos fueron dándose a lo largo del tiempo. Y este acontecimiento sucedió cuando la iglesia tenía aproximadamente 11 años. El versículo 1 dice que Herodes comenzó a perseguir a los cristianos. El Herodes que se nombra aquí no es el mismo Herodes que quiso matar a Jesús. Este es Herodes Agripa, es un nieto de aquel Herodes que quiso matar a Jesús. Hasta ese momento la persecución de los cristianos había sido mayormente por los religiosos judíos, había sido una persecución religiosa, pero a partir de este momento la persecución pasó a ser una persecución política. Era el Imperio Romano que empezó a perseguir a los cristianos. Y la persecución política comienza porque el rey Agripa necesitaba el apoyo de los líderes judíos, los líderes religiosos judíos. Entonces, para obtener el apoyo de los líderes judíos, empezó a maltratar a los cristianos. Y el versículo 1 dice que maltrató cristianos. ¿Y de qué forma los maltrató? Bueno, algunos los metió en la cárcel. En la cárcel seguramente muchos fueron torturados y seguramente muchos golpes, mucho amedrentamiento para que no se predicara más la palabra del Señor. Y en el versículo 2 dice que decretó la muerte de Jacobo, dice que lo mató a espada. Suponemos que esta expresión, que lo mató a espada, quiere decir que lo decapitó a Jacobo. Este Jacobo es el hermano del apóstol Juan, son los hijos de Zebedeo. Y como todo esto le había agradado a los judíos y todo esto estaba generando que ese relacionamiento con los judíos, con los líderes judíos fuera beneficioso para su gobierno, dijo, voy a seguir con esto. ¿Y qué hizo? Puso preso a Pedro, al apóstol Pedro. Y dice que le puso una guardia, 4 guardias de 4 soldados cada uno. O sea que estamos hablando de... Excelente, sote hoy en matemática, ¿no? 16 soldados que estaban custodiando a Pedro. Más adelante vamos a ver que 2 de esos 16 soldados, no solamente que lo estaban custodiando, sino que estaban amarrados a Pedro a través de cadenas. Pedro tenía cadenas en sus manos, con una estaba amarrado un soldado, con otra con otro soldado. Lo vamos a ver en los versículos siguientes. No alcanzó con poner a Pedro en la cárcel, sino que ya estaba encadenado a los soldados que estaban al lado de él. ¿Alguien sabe por qué el rey Agripa dijo que tenía que estar amarrado con cadenas a los soldados que estaban al lado? Porque en Hechos, capítulo 5, versículo 18, habían puesto preso a Juan y a Pedro, y el Señor hizo que Pedro y Juan salieran de la cárcel y que la guardia que estaba vigilando la cárcel
ni siquiera se diera cuenta. Entonces dijo, bueno, ahora vamos a encadenarlo a los soldados y ahora vamos a ver cómo haces ahora, Pedro, para poder zafar de esto y para poder escaparte. Entonces tenía un soldado de un lado, otro soldado del otro, encadenado, y 14 soldados más que estaban haciendo las diferentes guardias. Dice la palabra de Dios en Hechos 12, versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Pedro dormía entre los guardias. ¿Se imaginan la envidia de los guardias, no? Pedro, que era el que estaba en la cárcel, estaba durmiendo y ellos tenían que quedarse despiertos vigilando a Pedro. Vamos a ver entonces un resumen de la situación. Pedro preso en la cárcel para ser juzgado al otro día. El juicio seguramente iba a ser un juicio muy injusto, un juicio dirigido para que fuera condenado a muerte. Pedro estaba sujeto con cadenas a dos guardias. Habían otros 14 guardias que estaban vigilando cada una de las 4 puertas que separaban a Pedro de la calle. Y Pedro estaba durmiendo. Y la iglesia estaba orando. Pedro durmiendo y la iglesia orando. Y ahora vamos a ver cómo Dios empieza a abrir estas puertas. Vamos a ver cómo Dios empieza a abrir las puertas para bendecir la vida de Pedro y la vida de la iglesia. Y lo primero que sucede es que estando Pedro allí con las cadenas, dice que lo primero que sucede es que se caen las cadenas de las manos de Pedro y empiezan a abrirse una a otra las puertas que le iban a dar la libertad a Pedro. Dice el versículo 7, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, Pedro le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primer guardia y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle. Y luego el ángel se apartó de él. Qué momento, hermanos, ¿no? Qué forma de obrar de Dios. Dios obra muy distinto a los planes que podemos tener cada uno de nosotros. Dios permitió que Pedro llegara a la cárcel. No sabemos cuántos días Pedro estuvo en la cárcel o cuánto tiempo estuvo Pedro en la cárcel, pero la noche antes de ser juzgado, Dios empezó a obrar. Y dice que lo primero que sucedió fue que las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Cómo me gusta esta expresión? Que Dios hizo que las cadenas se le cayeran de las manos. Queridos, hoy también necesitamos que Dios haga caer muchas cadenas. Necesitamos que Dios haga caer muchas cadenas de muchas manos, de muchas personas. ¿Cuántas personas hoy están encadenados a diferentes cosas con las cuales Satanás las quiere amarrar y las quiere tener cerca y las quiere esclavizar? Hay muchos que están encadenados a vicios, hay personas que están encadenadas a miedos, hay personas que están encadenadas a fracasos, hay personas que están encadenadas a pensamientos negativos, hay personas que están encadenadas a orgullo, hay personas que están encadenadas a poder demoníaco, hay personas que están encadenadas a la depresión, cantidad de formas en que Satanás trata de encadenar hoy a las personas que están a nuestro alrededor. Y lo peor de todo es que muchas personas creen que está normal. Ya están tan acostumbrados a vivir encadenados a estas cosas, algunos que ya ni luchan por desencadenarse, otros que ni piensan que tienen que desencadenarse de estas cosas.
Lo estamos viendo cuando vamos los martes de noche, vemos algunas personas que ya ni quieren dejar de vivir la vida que están viviendo. Lo vemos con las personas que a veces tienen pensamientos negativos y ni siquiera quieren sacarse esa forma de pensar y esa forma de vivir. Hay personas que viven con opresión demoníaca y uno los invita a la iglesia y le dice quiero orar por vos y algunos ni fu ni fa. Están acostumbrados a vivir de esa manera. Uno les pregunta a veces cómo andás y ando bien, llevándola. Y no dicen la verdad. Están llenos de hipocresía porque no quieren aceptar la situación en que viven. Queridos, hay cadenas que solo Dios puede soltar. Hay cadenas que solo Dios puede hacer caer. Y queridos, nuestra misión como iglesia, una de nuestras misiones como iglesia, es orar como estaba orando aquella iglesia. Una de nuestras misiones como iglesia es orar para que el poder de Dios se manifieste y esas cadenas empiecen a caer y esas cadenas empiecen a soltarse y esas personas puedan salir de esa opresión de Satanás. Hay cadenas que solo Dios puede soltar, pero lo más importante que tenemos que entender es que no hay cadena que Dios no pueda hacer caer. No hay ninguna cadena que Dios no puede hacer caer. Y dice que cayeron las cadenas y Pedro estaba sorprendido y no entendía y pensaba que era una visión lo que estaba viendo en ese momento. Y se cayeron las cadenas y los guardias que estaban al lado no se dieron cuenta. Los que estaban encadenados no se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Y el ángel le dice, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Vestite, Pedro. Ponete los zapatos y abrigate porque está frío afuera. Ponete el manto y vámonos de acá. Y empezaron a salir y lo primero que hicieron fue salir de la celda. Y salieron de esa celda. Y se abrió la primera puerta y salieron de esa celda donde estaba Pedro encadenado con los soldados. Y dice el versículo 10, y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, la primera guardia era la segunda puerta, la segunda guardia era la tercera puerta, y se empezaron a abrir y empezaron a salir. Y dice que llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y esa era la cuarta puerta que se estaba abriendo. Y dice que salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. ¿Por qué se apartó el ángel? Si veníamos bien, veníamos bárbaro con el ángel. ¿Por qué el ángel no siguió con Pedro? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora tenés que seguir solo, Pedro. ¿Era imposible que se te cayeran las cadenas? Bueno, Dios las hizo caer. ¿Era imposible que se abriera la puerta de la celda? Dios la abrió. ¿Era imposible que se abriera la segunda puerta y la primer guardia no te dejara pasar? Y bueno, lo hizo Dios. Y la segunda también. Y la puerta de hierro, es lindo que aclara Lucas, que era una puerta de hierro, y la puerta de hierro se abrió. Dios hizo lo imposible. Ahora te toca a vos, Pedro. Ahora tenés que seguir solo. Dios hizo lo que era imposible, abrir las puertas. Ahora tenés que seguir solo, Pedro. Dios no va a seguir contigo. Ahora viene el momento de esforzarte vos, el momento de pensar vos, el momento de decir vos qué es lo que vas a hacer, de planificar tus estrategias, de decir lo que vas a hacer en la vida, de decir cómo vas a solucionar este tema y cómo vas a seguir adelante. Mi hermana, mi hermano, ya podés seguir sola o ya podés seguir solo. Dios ya hizo lo más difícil. Queridos, hay momentos en que tenemos que entender que hay cosas que las tenemos que hacer con nuestro esfuerzo, con nuestro sacrificio, con nuestra inteligencia, con las herramientas que Dios mismo nos dio, porque Dios nos dio herramientas, y hay cosas que las tenés que hacer vos, nadie las va a hacer por vos. Dios ya hizo lo imposible, vos ya tenés que hacer lo que a vos te toca, y si no estás dispuesto a hacerlo, no vas a poder seguir creciendo. Y no vas a poder seguir creciendo en la vida y no vas a poder seguir creciendo en el camino de Dios.
Dios ya te abrió las puertas imposibles, ahora es el momento de tu esfuerzo, es el momento de decir estoy hecho de este material y voy a ir adelante y voy a seguir adelante y voy a superar esta situación. Es tiempo de hacer las cosas con responsabilidad. Es el tiempo de usar las herramientas que Dios te dio para poder seguir triunfando y para seguir creciendo, no solo en la vida, sino en el camino del Señor. No solo en el camino del Señor, sino también en la vida. 4 puertas abrió Dios. La de la celda, la de la primera guardia, la de la segunda guardia y la de la salida a la calle. 4 puertas que eran imposibles. Hizo caer las cadenas que eran imposibles. Pero había una puerta más que se tenía que abrir. Dice el versículo 11, Hechos capítulo 12, versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Dónde estaba la iglesia orando? En la casa de la madre de Juan Marcos. Y Pedro, que estaba en la calle, dijo: ¿ahora qué hago? ¿A dónde voy? Y fue a la casa de la madre de Juan Marcos. ¿Por qué Pedro fue a ese lugar? Porque él sabía que seguramente la iglesia estaba orando por él y seguramente estaban reunidos ahí. O quizás la iglesia habrá dicho: si cae alguno preso, nos vamos a juntar en este lugar y vamos a orar juntos en este lugar y vamos a presentarnos juntos para esta necesidad. Pedro sabía dónde estaban los cristianos orando por él. Mi hermana, mi hermano, el mejor refugio para tu vida, el mejor refugio para tu vida es donde están tus hermanos orando. El mejor refugio para tu vida es donde está la iglesia orando. Y donde está la iglesia presentándose delante de Dios. Cuando no sepas a dónde ir, cuando no sepas por dónde arrancar, busca refugio en la iglesia. Y busca refugio entre tus hermanos en Cristo. Apóyate en tus hermanos en Cristo. Y dice el versículo 13: y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, ¿qué hizo? No abrió la puerta. Estaba tan contenta que no abrió la puerta. Y fue corriendo para adentro de la casa a avisarle a los demás: está Pedro en la puerta. Tanta fue la alegría que era más importante contarle a los demás que abrirle la puerta a Pedro. Queridos, todas las demás puertas se habían abierto. Todas las imposibles se abrieron. Y esta, que era la más fácil de abrir, no se abrió. No se abrió. Si Dios había abierto todas las demás puertas, pregunto, ¿no? ¿Por qué no abrió también esta? Si Rode estaba tan contenta que salió corriendo a contarle a los demás y se olvidó de abrir la puerta, ¿por qué Dios no abrió esta puerta? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la puerta que tenemos que abrir nosotros. Es la puerta que tenés que abrir vos. Es la puerta que tengo que abrir yo. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Esta es la puerta que Dios te deja a vos, la puerta que me deja a mí. Y Rode no abrió la puerta. ¿Por qué no abrió la puerta? Y dice ahí la Biblia, el versículo 14, dice que reconoció la voz de Pedro, pero estaba tan contenta que pensó que era más importante ir a contarle a los demás que abrir la puerta. Pensó que era más importante avisarle a los demás: Pedro está libre, Pedro está libre. Y Pedro golpeaba la puerta, y estaba desesperado para que la abrieran porque no sabía si alguien lo había seguido, porque no sabía que lo iban a buscar enseguida cuando se dieran cuenta que no estaba en la cárcel, y golpeaba la puerta. Y dice el versículo 15, y ellos le dijeron a Rode, cuando Rode fue a decirles: Pedro está en la puerta,
los que estaban reunidos, la iglesia que estaba reunida, le dijeron, estás loca, Rode. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar a la puerta y golpeaba con la mano así, con los pies, le pegaba patada a la puerta para que abrieran de una vez. Y dice que cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Los que estaban orando, en lugar de ir a abrir la puerta, que otro cualquiera se parara a abrir la puerta, empezaron a razonar. No, ¿cómo va a poder salir de la cárcel? ¿Cómo va a estar sucediendo esto? ¿Cómo va a ser Pedro el que está a la puerta? Y a algunos se le ocurrió que de repente no era Pedro, pero que era su ángel. ¿De dónde sacaron esto? ¿De dónde sacaron esto de que las personas tenemos ángeles? ¿De dónde sacaron que hay ángeles que nos representan? ¿Alcanza con cada uno de nosotros como para tener un ángel que nos represente a nosotros? Yo no sé de dónde sacaron esto, pero se empezaron a pensar qué era lo que podía estar pasando y qué era lo que está por la cabecita de Rode, que piensa que Pedro está afuera. Hasta que abrieron la puerta. Queridos, estaban perdiendo el tiempo, pensando y razonando, y no abrían la puerta. Y saben que a veces nosotros, en lugar de abrir la puerta que nosotros tenemos que abrir, hacemos lo mismo. Pensamos, razonamos, nos cuesta decidirnos, nos cuesta hacer lo que tenemos que hacer, nos cuesta hacer lo que Dios nos está mostrando que tenemos que hacer. Y parece como que lo dejamos para mañana, lo dejamos para pasado mañana, no nos animamos. Y Pedro seguía corriendo riesgo ahí en la puerta. Y ellos no abrían la puerta. Queridos, a estos cristianos les faltó fe para creer que Dios podía liberar a Pedro. Quizás ellos no esperaban que fuera liberado, capaz que lo que estaban orando ellos era para que Dios le diera fuerzas para sobrellevar el momento y poder ir a la muerte de la mejor manera. Pero no estaban orando para que el Señor lo liberara. Entonces, cuando fue liberado, ni pensaban que podía pasar. Quizás alguno tenía miedo de ir a abrir la puerta. Es probable que muchos no se acercaran ni a la puerta por temor de que estuviera Pedro, pero que estuvieran también un par de soldados que lo venían a buscar a los demás. No sé qué les pasó. Lo único que sé es que Dios abrió las puertas que eran imposibles y la puerta que era más fácil de abrir y que la tenían que abrir los demás no la abrieron. Y yo veo que a veces a los cristianos nos pasa muchas veces lo que le pasó a estos cristianos. Hay puertas que Dios nos abre y cuando nos toca abrir a nosotros la puerta, nos falta fe. Tenés que dar un paso en tu vida y te falta fe. No, ¿y cómo voy a hacer con esto? ¿Y qué va a pasar mañana? Y mirá si me arriesgo. Pero querido, querida, Dios te abrió 4 puertas antes. Te está mostrando que ese es el camino. Quizás ellos no esperaban. Bueno, esto es mucho más de lo que yo pensaba o esperaba. Yo oraba por otra cosa al Señor y el Señor me mandó algo diferente. Y a veces ni cuenta nos damos que lo diferente es mejor que lo que nosotros oramos. A veces tenemos miedo de dar algunos pasos en nuestra vida. Nos da temor. Y mientras tanto, Pedro golpeaba la puerta. Queridos, hay puertas que Dios abre y otras puertas que tenés que abrir vos para recibir la bendición de Dios. Hay puertas que requieren tu esfuerzo, hay puertas que requieren tu fe, hay puertas que requieren tu compromiso, hay puertas que requieren tu responsabilidad. Pero sin todas estas cosas no se van a abrir las puertas. Y Pedro seguía golpeando la puerta. Y ellos quedaron, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo quedaron cuando lo vieron? Atónitos. Quedaron sorprendidos.
quedaron pasmados. A veces me gusta hacerme el Yelsa, ¿no? Quedaron sorprendidos, quedaron pasmados. Tengo una muy buena, quedaron estupefactos. Y tengo otra mejor, que esa se la escuché a una señora hace muchos años atrás. Quedaron de una pieza. ¿Se entiende cuando digo quedaron de una pieza? Los que dicen que sí, sabemos ya de cuántos años tienen, por lo menos. Qué hermoso es cuando Dios nos sorprende. Qué hermoso es cuando Dios nos sorprende respondiendo a nuestras oraciones, mucho más de lo que nosotros imaginábamos. Pero para eso nosotros tenemos que abrir la última puerta. Si vos no tenés ganas de abrir la última puerta, si vos tenés miedo de abrir la última puerta, si vos no estás dispuesto a abrir la última puerta, si vos no tenés fe para abrir la última puerta, difícil que puedas recibir la bendición de Dios. Y yo creo que podríamos terminar acá, pero quedaría sin contar una parte de la historia. Y como no me gusta dejar las cosas por la mitad, vamos a leer algunos versículos del final. Pero Pedro, haciéndoles con la mano señal de que callasen, seguro por las dudas, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Quiero aclarar que cuando dice en el versículo 17, haced saber esto a Jacobo, no es el mismo Jacobo del versículo 1. Aquel había muerto. Ese Jacobo era el hermano de Juan. Este Jacobo es posiblemente un hermano de Jesús, que luego fue uno de los líderes de la iglesia. Supuestamente es el que escribió el libro de Santiago. Y en el versículo 17 dice que Pedro se fue de allí, se fue a otro lugar. Dice, y salió y se fue a otro lugar. Y esto también es interesante. No se quedó allí, porque allí estaba poniendo en riesgo la vida de todos los demás. Y seguramente uno de los principales lugares donde iba a ir los soldados a buscar a Pedro, era el lugar donde se reunían los cristianos. Entonces sabían que los cristianos se reunían en ese lugar y ellos podían ser cómplices de Pedro, los cristianos que estaban en ese lugar. Entonces, para no poner en riesgo de vida a sus hermanos, se fue de ese lugar, salió de ese lugar. Y dice la Biblia que Herodes buscó a Pedro por todos lados y no lo encontró. Y después se fue a Cesarea. Cesarea era una ciudad en el norte, cerca del mar de Galilea, y era un lugar donde los reyes romanos iban a descansar o iban de alguna manera a veranear. Como dice el texto, estaban en la época de la Pascua. Era la primavera allí en aquella región y era el lugar donde iban a descansar los reyes. A los reyes romanos no les gustaba estar en Jerusalén porque era una ciudad de mucho movimiento y no era una ciudad que tenía linda para descansar. Entonces tenían su residencia de descanso en Cesarea. Y si usted sigue leyendo el capítulo 12, en el versículo 23, va a ver que en cierto momento empieza a hablarle al pueblo, este hombre, Herodes, empieza a hablarle al pueblo y el pueblo lo empieza a ensalzar y dicen: estamos escuchando la voz de Dios y no la voz de un rey, y lo empiezan a ensalzar y lo ensalzan y lo ensalzan y lo ponen tan arriba y él, en vez de dar gloria a Dios, se guardó la gloria para él y dice la Biblia que murió comido de gusanos. Qué momento, ¿no? Y qué capítulo de la palabra de Dios. A esta historia bíblica me gusta. Esto es algo que sucedió, por supuesto, realmente, ¿no? No es un cuento. A esta historia de la Biblia me gusta ponerle como título: la única puerta que no se abrió.
porque yo creo que si nosotros pensamos en la única puerta que no se abrió, nos vamos a acordar de todo lo demás, de las puertas que se abrieron, de las cadenas que se cayeron y de todo lo otro. Y nos vamos a acordar que hay cosas que dependen de Dios y hay puertas que las puede abrir solo Dios, y hay que orar y hay que pedirle a Dios por esas puertas. Y vos tenés que orar y tenés que presentarte a Dios y decirle: Señor, esta puerta es imposible que yo la abra, solo vos la podés abrir. Y es necesario orar por esas puertas. Pero hay otras puertas que las tengo que abrir yo. Y esas puertas dependen de mi esfuerzo, esas puertas dependen de mi fe. Tengo que tener fe para abrir esas puertas, tengo que esforzarme, tengo que usar las herramientas que Dios me dio para abrir esas puertas y tengo que utilizar la sabiduría de Dios para abrir esas puertas. La sabiduría que Dios nos dio es lo que nos sirve para abrir esas puertas. Mi hermana, mi hermano, lo primero que Dios hizo fue hacer caer las cadenas. Lo primero que Dios hizo fue hacer caer las cadenas. Si hay cadenas en tu vida, como iglesia te vamos a acompañar en oración para que caigan esas cadenas que te oprimen. Si hay cadenas en tu vida, háblalo con la iglesia y nosotros vamos a estar orando por esas cadenas. Y luego que caen las cadenas, ¿qué hace Dios? Abre puertas. Y hay puertas que para nosotros a veces son imposibles de abrir, pero para Dios no hay nada imposible. Y no hay puerta que Dios no abra. Mejor dicho, no hay puerta que Dios no pueda abrir. Y lo tercero que digo, mejor dicho que nos enseña esta parte de la Biblia, es que luego que Dios abre las puertas, hay otras puertas que las vas a tener que abrir vos. Hay otras puertas que te vas a tener que forzar vos. Le voy a compartir un versículo que hace muchos años me fue de mucha bendición y fue de mucho provecho. En momentos en que Dios puso algunos desafíos en mi vida y en los cuales yo no me animaba a abrir puertas. No me animaba a abrir la puerta que Dios me ponía delante. Y este versículo me lo compartió un hermano hace muchos años y el hermano me lo compartió sin saber que yo en ese momento tenía una puerta adelante y no me animaba a abrirla. Y este versículo es muy sencillo y seguramente lo conocen muchos. Está en Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Dice: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. En lo personal, cuando tuve algunos desafíos y veía que Dios abría puertas, pero que habían otras que tenía que abrir yo, y no me animaba a hacerlo, el Señor, a través de un hermano que ni sabía lo que yo estaba viviendo, me mostró esto. Y el hermano vino y me dijo: el Señor me mostró un versículo para vos. Me dijo: todo lo que te venga a la mano a hacer, hacelo según tus fuerzas. Dios ya te sacó las cadenas, te abrió las puertas, te mostró el camino. Es el momento de hacer y superarte. Superarte espiritualmente y superarte en esta vida. El ángel le dijo a Pedro: se te cayeron las cadenas, levántate, vestite, ponete las sandalias y salí de acá. Vamos a orar y vamos a tener un tiempo de oración. Yo le voy a pedir que se pongan de pie. Y hoy vamos a orar por los que todavía sienten que hay algunas cadenas que lo oprimen. Y hay muchos tipos de cadenas que nos pueden estar oprimiendo. Pueden haber cadenas de rencor, pueden haber cadenas de miedos, pueden haber cadenas de vicios, cadenas de adicciones, cadenas de fracasos y fracasos. Pueden ser cadenas de opresión demoníaca, pueden ser cadenas de sentir que no hay un futuro, que no hay mucho para esperar en mi vida. Pueden ser cadenas de tristeza. Hay muchas personas hoy por hoy oprimidos por tristezas y que no tienen por qué vivir de esa manera. Y vamos a orar y vamos a ponernos delante de Dios.
Y desde ya le digo que después de orar vamos a terminar el culto con una canción. Y quizás hay alguna cadena que todavía está en tu vida. Después del culto, si querés compartirlo, me lo decís. Y yo te prometo que el miércoles como iglesia vamos a estar orando por esa cadena, para que el Señor también pueda hacer caer esas cadenas en tu vida. Pero vamos a orar ahora y vamos a ponernos delante del Señor. Padre eterno, gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque vos sos el Dios que tiene poder para hacer caer todas las cadenas, Señor. Vos tenés poder para que cualquier cadena pueda caer, Señor. Y no hay cadena que se resiste cuando vos decís esta cadena tiene que caer. Y Señor, yo te pido por las personas que están oprimidas en el día de hoy por diferentes cosas. Los que están con problemas de tristeza, Señor. Los que sienten que en su vida hay fracaso tras fracaso. Aquellos a los que Satanás los ha convencido de que no hay esperanza, Señor. Aquellos a los cuales los tiene oprimidos a través de diferentes vicios o adicciones. Aquellos que están con cadenas de malos pensamientos. Aquellos que están encadenados por el rencor. Señor, los pongo a cada uno en tus manos, Dios. Gracias porque vos nos enseñás en este pasaje de que vos podés hacer caer cualquier cadena. Y mientras la iglesia esté orando, las cadenas empiezan a caer. Señor, como pueblo tuyo queremos ser fieles a vos y a nuestros hermanos y a las personas que están a nuestro alrededor para que estemos orando para que esas cadenas caigan. No sé cuánto tiempo estuvo orando la iglesia. Que nosotros estemos orando el tiempo necesario para que las cadenas caigan. Y Señor, que esas cadenas empiecen a caer, Padre. Y Padre eterno, ponemos las puertas imposibles delante de ti. Señor, quizás acá hay hermanos, hermanas, de los cuales ya han caído las cadenas, pero que todavía tienen algunas puertas imposibles que no se han abierto. Señor, ponemos en tus manos, Señor, esas puertas imposibles. Señor, aquellos que están con problemas de salud los ponemos en tus manos. Señor, abrí la puerta de la salud, Señor. Abrí la puerta de la sanidad, Padre eterno. Te pedimos por aquellos que necesitan que se abra la puerta del trabajo, Señor. Los que están sin trabajo. O los que necesitan cambiar de trabajo, Señor. Señor, abrí esa puerta también. Padre eterno, aquellos que tienen problemas familiares, Señor. Abrí la puerta de la armonía en la familia, Señor. De la solución a los problemas. Abrí la puerta del perdón para sus vidas, Padre eterno. Padre, aquellos que están luchando contra vicios, Señor. Señor, sana también en esto, Dios. Señor, hazle caer esas cadenas y ayúdalos a cambiar su mentalidad en cuanto a estos temas, Dios. Y Padre eterno, también te pedimos por las puertas que tenemos que abrir nosotros, Dios. Danos valor para abrir la puerta que tenemos que abrir. Señor, danos sabiduría para abrir las puertas. Señor, ayúdanos a entender que vos nos diste herramientas para abrir las puertas. Señor, que tengamos fe, que no esperemos que Pedro siga golpeando la puerta, Señor, sino que podamos tener fe en entender lo que vos estás haciendo, Dios. Y Señor, que seamos un pueblo tuyo, Señor, que no dejemos ninguna puerta cerrada, sino que podamos disfrutar de cada una de tus bendiciones, Dios. Nos encomendamos en tus manos y te damos toda la gloria y toda la honra a vos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.